Todo comenzó con un anuncio que, en un principio, era simplemente una invitación más a la diversión. Fue el domingo anterior al evento cuando la famosa discoteca Headset, ubicada en Santo Domingo, República Dominicana, publicó en sus redes sociales un atractivo flyer que mostraba la imagen del legendario merenguero Ruby Pérez y un mensaje que decía: este lunes 7 de abril disfrutaremos de la presentación en vivo de @Ruby Pérez Oficial con su impresionante repertorio en la mejor discoteca del país. Te esperamos en Juma Jet Club RD. La imagen de Ruby Pérez, con su característica y amplia sonrisa que evocaba la alegría del Caribe, se volvió rápidamente viral. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, difundieron la noticia, ya que el maestro del merengue prometía un espectáculo lleno de energía y nostalgia. Se mencionaba que el precio de los boletos sería de 2,000 pesos dominicanos para la entrada general y 2,500 para el área VIP. Había mucha expectativa y emoción, y nadie podía imaginar el trágico desenlace que se avecinaba en las pocas horas siguientes. Lo que el público desconocía en ese momento, y que solo se comentaba como un rumor en la zona, era que la discoteca Headset no se encontraba en condiciones adecuadas. La estructura había sufrido las consecuencias de un pasado problemático. En 2023, un incendio había causado daños significativos. Los propietarios habían tomado la cuestionable decisión de rehabilitarla sin demolerla por completo, a pesar de las recomendaciones de diversos expertos. La edificación había sido reconstruida casi de manera artesanal sobre los escombros, pero las grietas en los bloques y la fatiga de los elementos metálicos quedaban como testigos silenciosos de aquel siniestro ocurrido hace 2 años. Los vecinos, en entrevistas informales, contaban que el local vibraba cada fin de semana debido al peso añadido de 2 grandes plantas eléctricas instaladas en el techo después de la remodelación, así como de un transformador y varios aparatos de aire acondicionado. Aunque se conocía que la estructura estaba comprometida, las denuncias no prosperaban. La influencia política y económica de los propietarios jugaba un papel importante, y el lugar seguía siendo la discoteca por excelencia, un templo del merengue y de la cultura dominicana que había marcado durante décadas la vida nocturna de Santo Domingo. La mañana del lunes transcurrió con normalidad. Los noticieros volvían a mencionar la presentación de Ruby Pérez como uno de los eventos destacados de la semana. Las emisoras locales comenzaron a promocionar su repertorio de grandes éxitos, desde Volveré hasta otros merengues icónicos. Las llamadas a la discoteca no cesaban, cientos de personas preguntaban por la disponibilidad de entradas y la hora de apertura de las puertas. El empresario y dueño del Headset, Antonio España, se hizo presente en el local desde temprano. Empleados de limpieza, técnicos de sonido e iluminación, y parte del personal habitual eran vistos corriendo de un lado a otro, ultimando detalles. Desde la parte trasera, se escuchaba el estruendo mecánico de una de las plantas eléctricas encendiéndose para probar los equipos, y la vibración inconfundible del generador sacudía las paredes. Algunos trabajadores, especialmente los más nuevos, miraban nerviosos hacia arriba, nadie se atrevía a expresar lo que todos pensaban. ¿Estará esto seguro? A las 11 de la mañana, varios camiones llegaron con suministros de bebidas y alimentos, descargando un gran número de cajas de licores, refrescos y otros productos destinados para la noche. Este bullicioso movimiento era habitual en el Headset en las horas previas a un gran concierto. La seguridad privada del local ya estaba posicionada en la entrada principal para controlar el acceso durante lo que prometía ser la jornada más concurrida del mes. Mientras tanto, en el vecindario cercano, algunos residentes comenzaron a quejarse de que las vibraciones provenientes de la discoteca eran más intensas de lo normal. Algunos especulaban que los dueños habían realizado reparaciones secretas, mientras que otros creían que la estructura se estaba agrietando nuevamente tras las fuertes lluvias de marzo. Con el tiempo, los rumores sobre un peligro inminente ganaron fuerza. Varias llamadas anónimas fueron realizadas al ayuntamiento local y al Ministerio de Medio Ambiente, denunciando que el establecimiento no cumplía con las normativas necesarias. Sin embargo, esas quejas no obtuvieron respuesta, no hubo inspecciones y el lugar no fue clausurado. La influencia y las conexiones del Headset parecían invulnerables. Por la tarde, la cuenta de Instagram de la discoteca empezó a publicar historias que mostraban la prueba de sonido. Al fondo se podía escuchar la característica línea de metales del merengue. Todo parecía un ensayo normal y la vida seguía su curso, mientras el público se preparaba para una gran noche. Ruby Pérez, acompañado de parte de su orquesta, llegó al Jet alrededor de las 4 de la tarde, vistiendo de manera informal con una camiseta, pantalones cómodos y gafas de sol. Se le notaba feliz, saludando a los empleados y tomándose fotos con algunos fanáticos que ya lo esperaban ansiosos afuera para ver a su ídolo. Entró por la puerta principal y, según relatan testigos, se reunió de inmediato con el equipo de producción para ajustar los aspectos técnicos en el escenario. El saxofonista, cuyo nombre no se conocería hasta después de la tragedia, revisaba las partituras.
Los responsables de la consola de sonido estaban calibrando la potencia de los altavoces, y hubo momentos en que la música resonó con tanta fuerza que se sintió una vibración intensa, como si el suelo temblara levemente. Sin embargo, nadie se atrevió a expresar su preocupación. Se pensó que era simplemente un temblor normal provocado por los bajos del sonido que retumbarían más tarde, cuando comenzara el espectáculo. A las 6 de la tarde, ya había decenas de fanáticos congregándose en los alrededores de la discoteca. Algunos buscaban estacionamiento, otros pasaban el tiempo en restaurantes cercanos o en pequeñas tiendas, disfrutando de una cerveza fría mientras esperaban que abrieran las puertas. Nadie imaginaba, ni en sus pensamientos más remotos, que esa noche, la famosa discoteca Headset se convertiría en el escenario de la peor tragedia de su historia. Los boletos para el área VIP se agotaron rápidamente. En ese momento, los organizadores publicaron un anuncio de último minuto en redes sociales: VIP vendido al 100%. Solo quedan entradas generales. Te esperamos esta noche para disfrutar del mejor merengue de tu vida. Los mensajes de entusiasmo inundaron la red, y los asistentes continuaban compartiendo en WhatsApp sus planes de verse dentro para celebrar al ritmo de Ruby. En el barrio, la expectativa crecía, y algunos comentaban que la noche prometía ser inolvidable. A las 8 en punto, el Headset abrió sus puertas al público. Los guardias de seguridad, con sus radios en mano, daban la bienvenida y verificaban que todos tuvieran boletos válidos. Reinaba un ambiente festivo mientras los asistentes empezaban a llegar poco a poco y a ubicarse en mesas y áreas de pie. La música de un DJ ambientaba el lugar y las luces danzaban al ritmo de merengues clásicos de otros artistas. El local se llenaba rápidamente, aunque se mantenía un orden relativo. Afuera, la fila se extendía cada vez más. Los taxistas llevaban a personas vestidas para la fiesta, ansiosas por cantar las canciones de Ruby Pérez. En el interior, el escenario se iluminaba con efectos llamativos y las pantallas LED mostraban el nombre del artista con letras doradas y destellos, invitando a la gente a acercarse. Nadie parecía notar las fisuras en algunas columnas, apenas disimuladas con parches de cemento. Hacia las 10 de la noche, la discoteca estaba casi a su máxima capacidad. La gente bailaba, bebía y se tomaba selfies con los letreros luminosos de fondo. El calor era intenso, los aires acondicionados funcionaban al máximo. En ocasiones, se escuchaba un sonido sordo que asemejaba un golpeteo lejano proveniente del techo. Algunos asistentes miraban hacia arriba, confundidos, pero pronto volvían a sumergirse en la diversión. Aquellos que conocían la historia del incendio de 2023 se inquietaban, pero su preocupación se diluía entre el bullicio y la emoción por la inminente actuación del merenguero. Mientras tanto, ciertos vecinos cercanos realizaron nuevas llamadas a las autoridades, quejándose por el ruido excesivo y la vibración. Se siente como si pasara un tren, dijo una residente en un testimonio que más tarde circularía en redes sociales. Los agentes de policía que patrullaban la zona pasaron junto a la discoteca, vieron la larga fila de personas y decidieron no entrar al lugar. No querían verse involucrados en problemas con los dueños del Headset. Después de una ronda de música a cargo del DJ y algunas presentaciones de teloneros locales, el público se tornaba cada vez más ansioso por ver a Ruby Pérez en el escenario. Mientras tanto, el artista se mantenía tras bambalinas, mostrando un ánimo jovial. «Vamos a darlo todo esta noche, ¡que viva el merengue!», exclamó en un video que más tarde se haría viral, pero por motivos trágicos. Con el paso del tiempo hacia la medianoche, los técnicos de sonido incrementaron el volumen de la música ambiental, anunciando que pronto llegaría el momento esperado. Sin embargo, la estructura metálica superior crujía cada vez que la potencia de los altavoces aumentaba. En la cabina de sonido y luces, los ingenieros se esforzaban por mantener todos los sistemas equilibrados. El transformador eléctrico, ubicado en un techo ya debilitado, mantenía una energía estable, pero a expensas de sumar aún más peso a la frágil estructura. Cerca de la medianoche, las luces del Headset se apagaron repentinamente, sumiendo la pista en la oscuridad. Se encendieron los reflectores multicolores y la voz del presentador anunció: «Con ustedes, el gran maestro del merengue, Ruby Pérez». Los gritos y aplausos del público retumbaron en las paredes. El artista hizo su entrada, irradiando su inconfundible carisma, mientras los músicos de su orquesta comenzaban a tocar el intro de una de sus canciones clásicas. La energía del público se desbordaba, y minuto a minuto el show se volvía más vibrante. Ruby interpretó varios temas, algunos de los cuales hicieron bailar incluso a los más tímidos. Sin embargo, entre canción y canción, algunos asistentes notaron que un extraño polvillo caía de vez en cuando desde el techo. Al principio, se pensó que podría ser parte del humo artificial o un efecto especial del espectáculo. Nadie sospechó de un riesgo real en ese momento. En el costado de la discoteca, pequeñas fisuras que habían sido selladas de manera rudimentaria comenzaron a expandirse.
La vibración de las plantas eléctricas en la parte alta, combinada con el estruendo de la música, marcaba el progresivo compás de la tragedia inminente. De repente, un pequeño fragmento del techo se desprendió, levantando polvo y asustando a quienes estaban abajo. Era un trozo de concreto o bloque carbonizado que no había sido retirado completamente tras el incendio de 2023. Los gritos resonaron en una sección del público, pero la música continuó sonando. Ruby Pérez, intentando mantener la calma, tomó el micrófono y dijo: «Todo está bien, mi gente». El personal de seguridad se movió rápidamente para retirar los escombros, lo que parecía un susto pasajero, o al menos eso quisieron creer. Faltaban solo unos minutos para la 1 de la mañana cuando los músicos comenzaron a tocar uno de los éxitos más queridos de Ruby, Volveré. Fue el instante en que la multitud se unió en un coro estridente, saltando al compás del merengue. La alegría era absoluta, pero justo en el centro del techo, sobre el escenario, empezaron a suceder cosas inquietantes. La estructura de la tarima y una gran parte del público se desplomaron con un estruendo ensordecedor. En cuestión de segundos, un gran bloque del techo colapsó, causando una escena aterradora. La tarima se hundió bajo el peso de los escombros, atrapando a varios músicos. El saxofonista, que estaba en primera fila, quedó sepultado de inmediato. Ruby Pérez intentó retroceder, pero la magnitud del colapso lo arrastró hacia el centro del desastre. Los cables eléctricos chisporroteaban, emitiendo destellos azules y amarillos, mientras la multitud gritaba, corría y se empujaba, buscando desesperadamente una salida. El polvo y el humo se mezclaron con un olor desagradable a caucho quemado y hormigón roto. La adrenalina del momento llevó a algunos testigos a describir la escena como un terremoto, mientras que otros reportaban un estruendo semejante al de una explosión. En cuestión de segundos, la alegría se convirtió en un pánico desatado. Botellas y vasos se rompieron al caer al suelo, la música se detuvo abruptamente y la oscuridad se apoderó del lugar cuando se apagaron las luces. Pasaron solo 5 minutos desde el colapso, pero para quienes estaban allí, el tiempo pareció extenderse una eternidad. Algunos empleados y guardias de seguridad intentaron abrir camino para que la multitud desesperada pudiera salir por las escaleras, pero varias rutas de escape quedaron bloqueadas por los escombros. El servicio de emergencias tardó en llegar, ya que la noticia del desplome sorprendió a todos. El personal de la discoteca gritaba pidiendo ayuda, golpeando puertas y ventanas para indicar la ubicación de los atrapados. En la calle, los curiosos se aglomeraban, mientras se escuchaban las sirenas de ambulancias y patrullas a lo lejos. La confusión era total. Algunos sobrevivientes salían del local con la ropa rasgada, cubiertos de polvo y sangre, llorando o gritando los nombres de familiares y amigos. Los guardias intentaban organizar a la multitud, pero el miedo y la desesperación eran abrumadores. Alrededor de la 1:30 de la mañana, las primeras unidades de bomberos y ambulancias lograron llegar frente al headset. Se estableció un cordón de seguridad para bloquear el paso de vehículos y facilitar el trabajo de los rescatistas. Se desplegaron camillas, tanques de oxígeno y todo tipo de herramientas para remover escombros. Los bomberos tuvieron que forzar algunas puertas. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, Mayor General Juan Manuel Méndez, coordinó rápidamente la logística del rescate, solicitando grúas y maquinaria pesada. La escena era desgarradora, se escuchaban lamentos y pedidos de ayuda que provenían de debajo de los escombros. Algunos heridos eran sacados en camillas improvisadas, y se formaron filas de lesionados en la acera, algunos en estado crítico. Los médicos y paramédicos hacían todo lo posible por salvar vidas en medio de esa caótica situación. Con solo la luz de los faros de los vehículos y linternas, la búsqueda de posibles sobrevivientes se intensificaba. De vez en cuando, un nuevo trozo de techo se desprendía, poniendo en riesgo a los propios socorristas. A medida que avanzaba la madrugada, se hacía evidente la magnitud de la tragedia. Around las 2 de la mañana, se comenzó a hablar de un número inicial de 27 fallecidos y varias decenas de heridos trasladados a hospitales cercanos. Entre las víctimas mortales, se supo que uno de los primeros en perder la vida fue el saxofonista de la orquesta de Ruby Pérez. Los medios de comunicación, que se aglomeraban en los alrededores, ofrecían una cobertura constante, aunque a menudo confusa. Algunos reporteros aseguraban que Ruby Pérez había sido rescatado con vida, mientras que otros afirmaban que continuaba atrapado bajo los escombros. En medio de esta incertidumbre, el gerente de Ruby, Enrique Paulino, apareció ante las cámaras con la camisa ensangrentada y aseguró que el merenguero se encontraba estable, pero que estaba recibiendo atención de su hermano, quien era médico. La multitud aplaudió y lloró de alivio al escuchar esa primera noticia. Sin embargo, el propio COE aclaró que aún no se podía confirmar el estado de todos los artistas que habían estado en el escenario. La madrugada se hizo larga y trágica.
Inmediatamente, la prensa comenzó a informar que Octavio Dotel había sido rescatado con vida y trasladado a un hospital, aunque sin una confirmación oficial, lo que generó confusión. Otras fuentes indicaban que todavía seguía atrapado. Al amanecer, el nombre de Dotel se convirtió en un símbolo de la tragedia, junto con el de Ruby Pérez. A medida que el día avanzaba, el balance de víctimas se volvía cada vez más desalentador. Se hablaba de al menos 44 fallecidos y 146 heridos. Helicópteros sobrevolaban la zona, mientras las ambulancias entraban y salían sin parar. Un portavoz de la discoteca Headset emitió un comunicado ambiguo en las redes sociales expresando su pesar y asegurando que estaban colaborando con las autoridades, pero muchos lo consideraban un mensaje vacío y tardío, sobre todo en vista de las reiteradas denuncias previas acerca del mal estado de la estructura. La indignación popular comenzaba a crecer. No faltaban quienes recordaban cómo, tras el incendio de 2023, se había cuestionado la rehabilitación del local sobre un terreno inestable. Esta tragedia pudo haberse evitado, repetían algunos periodistas. La desesperación aumentaba al pensar que aún podría haber personas atrapadas entre los escombros esperando ser rescatadas. Al mediodía, las labores de rescate continuaban sin pausa. Los familiares de los músicos, presentes en el lugar, se aferraban a la esperanza de que sus seres queridos fueran encontrados con vida. El manager de Ruby Pérez, visiblemente afectado y cada vez más pesimista, dejó de dar entrevistas. Los rescatistas confirmaron que no habían logrado localizar al merenguero en las áreas donde ya habían removido escombros. Las teorías proliferaban. Algunos afirmaban que ya había sido trasladado, mientras que otros sostenían que nunca había estado bajo los cascotes. Sin embargo, las autoridades mantenían la versión de que todavía no se le encontraba. Paralelamente, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana confirmó que Octavio Dotel había perdido la vida en la tragedia, un golpe devastador para todo el país, uniendo el luto del deporte al luto musical. Para ese momento, la cifra de muertos había ascendido a 58 y los heridos alcanzaban los 155, según la última conferencia del COE. El país entero se sumía en una profunda conmoción, las redes sociales se llenaban de mensajes de condolencia y rabia. Por la tarde, llegó el anuncio que nadie quería escuchar. Ruby Pérez, el ícono del merengue, había sido encontrado sin vida bajo los escombros. Un equipo de bomberos halló su cuerpo atrapado junto a restos de la tarima y equipos de sonido. La noticia, inicialmente discreta, pronto se convirtió en titulares de todos los medios. Murió el maestro del merengue, fallece Ruby Pérez en la tragedia de Headset. El impacto fue devastador. La calle se llenó de gritos y llantos de los fans que esperaban un milagro. Algunos se desmayaron al enterarse, mientras otros maldecían a los dueños de la discoteca y a los políticos que permitieron su reapertura. Pocas horas después de confirmarse el fallecimiento de Ruby Pérez, las redes sociales se inundaron de mensajes de artistas internacionales, deportistas y políticos. La cantante dominicana Natti Natasha expresó su dolor con un emotivo mensaje: «Mi amada tierra, hoy todos estamos de luto». El presidente Abinader declaró 3 días de duelo nacional, ordenando que la bandera ondeara a media hasta en todos los edificios públicos. Los Mets de Nueva York y los Astros de Houston, 2 equipos en los que jugó Octavio Dotel, también expresaron sus condolencias, recordando la trayectoria del beisbolista. Cada nueva actualización sobre el número de muertos provocaba más lágrimas. Se confirmó además el fallecimiento de la gobernadora de Montecristi, Nels Cruz, hermana del expelotero Nelson Cruz. La tragedia no respetó estatus social ni nombres célebres, cobró vidas de fanáticos anónimos, trabajadores, visitantes, músicos y funcionarios públicos. En el lugar de los hechos, la escena seguía siendo dantesca. A pesar de la presencia de grúas y la remoción de escombros, el lugar se mantenía en caos. Muchas familias se arremolinaban ante cualquier indicio de rescate. Los noticieros mostraban fotografías de desaparecidos con la súplica de que, si alguien tenía información, por favor la compartiera.